Buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar el tema de lenguaje y literatura. Estamos en la semana número 6. Observen, semana número 6. Tema del día de hoy, literatura griega número 2. Si bien es cierto, hemos hablado en la semana número 4, literatura griega número 1. Hemos dicho que la literatura griega, hablamos del clasicismo griego, no sé si se recuerdan. El clasicismo griego se caracteriza por su originalidad, se caracteriza por su creatividad, por su espontaneidad. Cuando hablamos de originalidad, estamos hablando de esas obras clásicas, estamos hablando de esas obras como por ejemplo la Ilíada, la Odisea, ¿cierto? No sé si se recuerdan, la creatividad. Miren, hablar de clasicismo griego es hablar de todo aquello que no cambia, todo aquello que no pasa de moda. Cuando hablamos del clasicismo griego, estamos hablando prácticamente de todo aquello que sirve de modelo, sirve de ejemplo. Ustedes habrán escuchado cuando tu amiga te dice: yo escucho música clásica. ¿Por qué clásica? Clásica porque no cambia, no pasa de moda. Cuando hablamos del clasicismo, estamos hablando entonces de todo aquello que no cambia, todo aquello que no pasa de moda. Estamos. A eso lo denominamos clasicismo griego, ¿verdad? ¿Estás entendiendo? ¿Cierto? Clasicismo, entonces, todo aquello que no cambia, todo aquello que no pasa de moda, sirve de ejemplo. La Ilíada. ¿Ustedes creen que algún día la Ilíada pasará de moda? La Odisea. ¿Por qué, profe, no pasa de moda? ¿Por qué no cambian estas obras? Porque estas obras nos dan un mensaje. Estas obras nos dan una enseñanza. ¿Qué enseñanza, profesor, en la Ilíada? Tenemos muchas enseñanzas. Una de las enseñanzas es el valor, la valentía, el coraje de afrontar una situación. Ahora que estamos viviendo momentos difíciles, que vivimos en todo el mundo, por ejemplo, la Ilíada nos da una enseñanza. ¿De qué? Una enseñanza de coraje, de valentía, de persistencia, de seguir. Así como los griegos lucharon hasta el final, a pesar de estar derrotados, a pesar de haber sido, ya prácticamente estaban a punto de perder la guerra, pero ellos continuaron. ¿Pero cuál fue el secreto? La estrategia. Gracias a una estrategia los griegos triunfan. Entonces, cuando hablamos del clasicismo griego, estamos hablando de todo aquello que nos deja una enseñanza. En la Ilíada, ¿cuál es la enseñanza? La estrategia. Y en la vida, ¿es importante tener estrategias? Claro, es muy importante. ¿Ya? Entonces, hablar del clasicismo griego es hablar de la originalidad, creatividad, espontaneidad. Espontáneo lo que hacemos y lo que decimos en el momento. En el momento tú dices algo. En el momento te inspiras. Tu amiga está en problemas y tú, ¿no? y le das una palabra a tu amiga. Y esa palabra no pensabas decirlo, pero lo dijiste. Eso es espontáneo. ¿Y cómo sale la espontaneidad? A medida que tú tienes lecturas, a medida que vas leyendo. De ahí sale la espontaneidad. Eso es clasicismo, entonces. Todas las cosas originales cambiarán, las cosas originales pasarán de moda. No. Las cosas creativas pasarán. En cambio, las imitaciones, las copias pasarán de moda, sí. En cambio, las cosas originales nunca. Cuando hablamos de espontaneidad, estamos hablando de todo aquello que hacemos entonces en el momento, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más hemos dicho? La semana número 4 hemos dicho que la literatura griega fue eminentemente racional. Todo tenía que ser pensado, razonado e intelectual. Cultivaron el bien y la belleza. Esto es la característica, la belleza sobre todo. Profe, ¿qué es lo bello? Es todo aquello que nos sensibiliza. Tu profesor de artes te habrá hablado de la belleza. ¿Y en qué consiste la belleza? Tu profe de filosofía. La belleza es todo aquello que sensibiliza al hombre.
Y cuando leemos un libro nos sensibiliza. Ahí está la importancia de la literatura. ¿Para qué sirve la literatura? Siempre nos inculcan en los colegios a leer obras literarias. Tienen que leer, jóvenes, pero no nos dicen para qué debemos leer. ¿Para qué? Para sensibilizar, para ser más humanos, para ser más solidarios. Por ejemplo, en estos momentos difíciles que vivimos, hemos visto que nos falta mucho de solidaridad. Hemos perdido el lado humano. Estos señores nos enseñaron a ser más humanos, a vivir para los otros. Pero ¿qué hemos visto ahora? Que vivimos en un mundo consumista. Todos consumen. Nadie ha pensado en el otro. Y hay gente que se muere más de hambre que por esta enfermedad del coronavirus. ¿Cierto? Miren, chicos, eso nos enseña la literatura. Eso es belleza, la sensibilidad. Para eso leemos un libro, para eso leemos una obra literaria, para ser más sensibles, para ser más humanos. Mitología. Profe, ¿qué es la mitología? ¿Se recuerdan de las sirenas? ¿Se recuerdan del centauro, del minotauro? No existieron. Lo inventaron los griegos. ¿Para qué? Para desarrollar la capacidad de imaginación. Y cuando desarrollamos la capacidad de imaginación, la mitología, los cuentos, las leyendas, ¿eran para qué? Para explicar una realidad. No existen los animales mitológicos, por ejemplo, no existen. Lo inventaron ¿para qué? Lo inventaron ¿para qué? Para explicar una realidad, ¿verdad? Ahí tenemos las características. Luego hemos dicho que la literatura griega presenta épocas. Tiene 4 épocas la literatura griega. Hemos dicho la primera época se denomina época jónica. Época jónica o arcaica también se denomina. A ver, la motita, pásame la mota, pásame. Aquí está muy bien, gracias, chicos. Mire, acá una pequeña aclaración. La primera etapa se denomina época jónica o arcaica. Y acá ponemos época jónica o arcaica. O arcaica. ¿Se recuerdan? Arcaica. Época jónica es la primera etapa de la literatura griega. Ya, la segunda etapa de la literatura griega se denomina época ática. Se denomina ática. Ya, la segunda época ática. O también otros lo llamaron el siglo de oro de la literatura griega. O también lo llamaron siglo de Pericles. Siglo de Pericles. Ahí está, Pericles. ¿Sí? Sí, profesor. Mire, la tercera etapa es la etapa alejandrina o etapa helenística. Viene de Helen, antiguamente la literatura Helen viene de helenística, de ahí viene. Así lo llamaron a la literatura griega. La literatura de Helena, viene de Helen, Helena, helenismo. La tercera o la cuarta etapa se denomina la etapa greco-latina, cuando ya los romanos invaden Grecia, ¿verdad? Las 3 etapas. Estas 2 son las etapas más importantes, son las etapas que sobresalen, porque vamos a encontrar, ¿por qué son importantes, profe? Porque vamos a encontrar obras que nos dan una enseñanza, obras que nos dan un mensaje. Ahí radica la importancia. Ya la importancia radica la obra literaria, ¿cuál es el mensaje? La literatura jónica hemos dicho en la semana 4, no sé si se recuerdan, ¿recuerdas? Tigrillo, recuérdate, Tigrillín, acá nomás la botita, agárralo, ya está. Mire, la época jónica o arcaica, hemos dicho que esta época fue la primera época, ¿cierto? Y los representantes. Recuérdense que hablamos del Homo sapiens, ¿cierto? Recuérdate la clave para recordar los representantes y sobre todo para recordar sus obras. ¿Y para qué voy a recordar esas obras? Profe, esas obras voy a recordar porque estas obras nos entregan un mensaje, ¿cierto? ¿Y quiénes son, profes, o representantes? Esos representantes de la literatura son, aquí tenemos a Homero. ¿Te recuerdas? Homero, el conocido como el padre de la literatura universal. ¿Ya? Homero en el griego significa ciego, el que no ve.
Su verdadero nombre que hemos dicho, Menesígenes. Recuérdate. A ver, Hesíodo. ¿Quién fue Hesíodo? Otro representante de la literatura griega del género épico también. Hesíodo, el cantor de los dioses. Entre sus obras tenemos ahí la erogonía, la teogonía, ¿cierto? Los trabajos y los días. Por acá tenemos a Safo, la poetisa lesbiana, cuya obra principal, Oda al amado, Oda a Afrodita. Y Píndaro, tenemos a Píndaro, el poeta, el cantor de los Juegos Olímpicos, un gran poeta, ya uno de los grandes poetas que cantó los Juegos Olímpicos. Esos juegos donde la gente... Esa es la característica del ser humano, que todos queremos triunfar, todos queremos ganar. De eso canta Oda, o las odas pindadas. Ya eso hablamos ya la semana número 4, recuérdense, la semana 4. La etapa número 2, ática. ¿Por qué, profe, se denominó ática? Porque predominó el dialecto ático en esta época y predominio del dialecto jónico. ¿Ya? La literatura ática se caracteriza, esto es lo que no debes olvidar, que en esta época surge por primera vez, en esta época, ¿ya? En esta época surge el teatro, o aparece el teatro. En esta época surge el teatro, hasta el teatro. Estamos hablando del teatro. Hablar del teatro es hablar del género dramático. Es hablar del género dramático. ¿Estamos? Género dramático. Ya está. Ahora sí, míralo, obsérvalo. Y profe, ¿qué es el género del teatro? Comienza el diálogo. Por primera vez va a iniciar en esta época el diálogo. Aparece. ¿Con quién va a iniciar? El iniciador del teatro es Tespis. Tespis, también puedes pronunciarlo Tespis. Él es el iniciador del teatro griego, Tespis. Tespis, ya está. Para que no te olvides, el iniciador del teatro, iniciador. Ya está. Listos, profe, iniciador. Pásame la nota acá, profe. Escribe bien, profe. Ahí está, escríbelo. Ahí está. Es iniciador del teatro griego. Ya está. Sí, profe, ya lo estoy viendo. Entonces miren, aparece el teatro, porque en esta época no, todavía no, porque aparece por primera vez, ¿qué género? El género épico. Hablamos la semana 4, género épico. Estamos hablando del género épico, o sea, la narrativa, ¿cierto? Homero, representante de la épica heroica, y Hesíodo, representante de la época Hesíodo, representante de la épica didáctica. Ahí está la diferencia. Épica heroica, épica didáctica. Y Safo y Píndaro son representantes de la lírica, de la poesía lírica. Solo estamos mencionando los principales. Hay otros autores. Hablamos, ¿cierto? La semana pasada. ¿Ya? Profe, ahí tenemos entonces, primero apareció el épico, luego el género lírico, y en la época ática, ¿ya? Aparece el género dramático. ¿Estamos, chicos? Aparece el género dramático. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Me estás entendiendo? Tú. Sí, tú. Sí, tú. Ya, mira. Tespis es el iniciador, Tigrillo de la promoción, de la promo 2020. Vas a quedar en la historia, Tigrillo. Vas a quedar en la historia, tú. 2020. Mira, Tespis, iniciador de la literatura o iniciador del teatro griego. Profe, ¿quiénes más están? Luego ya aparecen los representantes, aparece el padre de la tragedia griega. ¿Quién es, profe? Para que no te olvides, para que nunca te olvides. Ya, miren, chicos, mira, tú que estás aquí, acá, tú cumpliendo tus 16 añitos, mira, para que nunca te olvides. Después de Tespis, ¿quiénes son, profe? La clave para recordar. Tigillín, mira, no te entretengas, mira. No te entretengas, no la mires, mira acá, mira. Tespis es el iniciador. Luego los representantes, profe, recuérdate la clave, nada más la clave. Recuérdate del esquizofoeo,
Aris, mira, para que no te olvides, mira, mira la clave, mira la clave. La clave, esta es la clave para recordar los representantes en la literatura, los representantes del teatro griego. Sí, ¿no? Sí, lo está captando. Sí, profe, ¿qué es eso? Esquizofrenia, para que no te olvides. Como que pronuncia esquizofrenia, algo así. Esquizofrenia, él es el padre de la tragedia. ¿Quién es profe? Esquilo. Esto es Esquilo. Ve acá, Esquilo, pero acá no te olvides, voy a completarlo, ¿ya? Voy a completarlo, porque me dice el profesor, ¿qué es eso? ¿Qué me estás dando, profe? Esto es Sófocles, Sófocles. Esto es Sófocles. ¿Ya? Sófocles. Este Eurípides, Eurípides. Acá Aristóteles, no, es Aristófanes, ¿ya? Aristófanes, no es Aristóteles, Aristóteles es el filósofo, también pertenece a esta época. Los representantes de esta época, los filósofos de esta época, Aristóteles, se recuerdan de Sófocles, de Sócrates, se recuerdan de Platón. Este es Aristóteles. Aristóteles es alumno de Platón y Platón es alumno de Sócrates. Ya él es, en cambio él es Aristóteles, el poeta, el escritor, el dramaturgo. Ya, ahí está, miren entonces, ¿cómo te vas a recordar representantes de la literatura griega? ¿Cómo te vas a recordar? Profe, Esquilo, miren chicos, miren acá, observen. Es conocido como el padre de la tragedia griega. Padre de la tragedia griega. Padre de la tragedia griega. A él se le considera como el padre de la tragedia griega. Sí, el padre de la tragedia griega. ¿Por qué padre, profe? ¿Por qué es padre? Siempre me han hablado del padre de la filosofía, el padre de... ¿Por qué padre de la tragedia? ¿Qué hizo este señor? Lo consideran padre de la tragedia griega porque escribe la primera obra del teatro griego, Las Suplicantes. Las Suplicantes. ¿Qué viene a ser Las Suplicantes? Las Suplicantes, ahí está, Las Suplicantes. Ya, Las Suplicantes es considerado como la primera obra, del teatro griego. Por eso lo llamaron padre del teatro griego, porque es la primera obra del teatro griego. ¿Ya está? Ya, profe. Una de sus obras que trasciende, su obra principal es la Orestiada. Eso sí lo consideramos acá para tu examen, la Orestiada. La Orestiada. Ya está, la Orestiada. ¿Y de qué trata, profe, la Orestiada? La Orestiada trata del destino, el destino. Acá vamos a poner el tema principal de la Orestiada, el destino de los Átridas. Este es el tema principal de la Orestiada. El destino de los Átridas. El destino, ¿ya? De los Átridas. Ahí está. Ustedes saben que después de la guerra entre griegos y troyanos, ya después de esa guerra, los griegos regresan a su tierra natal, ¿cierto? Ya, entonces, esta ahorita va a hablar del regreso de Agamenón, regresa a su tierra natal, Agamenón, ¿cierto? Pero cuando él está regresando, hay unos vientos fuertes que estos vientos impiden ya que Agamenón pueda regresar, pues, en menor tiempo, y ya él está demorando. Entonces, ¿qué sucede? Como estos vientos eran fuertes, Agamenón, ¿qué va a hacer? Para aplacar, para calmar esos vientos, debe sacrificar a su hija. Sacrifica a su hija y los vientos se calman.
Entonces, ¿qué sucede? La esposa de Agamenón se entera, la señora Clitemnestra, se entera que su hija, que Agamenón ha sacrificado a su hija. Y Clitemnestra, ¿qué hace? La espera con furia y con rabia. Cuando él llega, Clitemnestra mata a Agamenón en complicidad, ya en complicidad con, o sea, mata con su amante. Lo mata al guerrero Agamenón. ¿Y por qué Clitemnestra mata a Agamenón? Porque ha sacrificado a su hija. ¿Y qué hace? Entonces Agamenón muere. Clitemnestra no sabe qué hacer ahora. El nuevo rey va a ser pues el amante de Clitemnestra. Pero ahí aparece Orestes. ¿Y quién es Orestes? De ahí viene esta palabra orestiada. Orestes es el hijo de Agamenón. Orestes se ha enterado que su mamá Clitemnestra ha matado, se va a enterar que Clitemnestra ha matado a su papá, a Agamenón, y Clitemnestra se va a vengar. Pero sucede que Clitemnestra no deja entrar al palacio a ningún desconocido. Pero él entra disfrazado de un campesino. Va a entrar y con algunas estrategias él entra al palacio. Y ahí donde venga la muerte de su padre. Orestes mata a Clitemnestra. ¿Y cuál va a ser el final? Orestes va a ser pues encarcelado. Orestes va a ser condenado por este matricidio. Pero ¿qué pasa? En esta última parte, Orestes sale liberado. ¿Y por qué lo liberan a Orestes? Lo liberan porque ha limpiado el honor del guerrero. Agamenón, porque Agamenón no podía, este guerrero no podía morir en manos de su esposa. Ese es el argumento de la obra. Ese es el argumento de la obra, la Orestiada. ¿De quién? De Esquilo. Repasar ahí en el libro, le estamos entregando los argumentos de la obra. Los argumentos de la obra literaria. ¿Estamos, chicos? Ya está. Segundo representante, Sófocles, conocido como la abeja ática, por la dulzura de sus obras, así lo llamaron, la abeja ática, considerado como la abeja ática. ¿Y por qué abeja ática, profe? Por la dulzura de su obra. Ya por eso lo llamaron la abeja ática, por la dulzura de su obra. Una de sus obras, tiene varias obras ella. ¿Alguien recuerda esas obras? Ahí tenemos a Edipo Rey, Edipo en Colona, tenemos a Filoctetes. Sí, pero ¿cuál es la obra más conocida, profe? Edipo Rey. Edipo Rey. Edipo Rey. ¿Y por qué es importante? Eso es lo que estamos precisando. No es mencionar la obra, no es saber la obra, sino ¿para qué sirve la obra? Tú vas a leer Edipo Rey y al final me dices ¿para qué te va a servir? ¿Cuál es el mensaje que tú vas a extraer de esta obra? ¿O cuál es el mensaje que tú extraes de la obra La Orestiada? ¿Cuál es el mensaje? Y ese mensaje que tú descubres, lo aplicas a tu vida. Entonces ahí está la importancia, aplicar. ¿Para qué estoy leyendo una obra literaria? ¿Me sirve o no me sirve? O simplemente leo el libro y doy mi examen y apruebo. No, ¿cuál es el mensaje? Y ese mensaje lo aplico a mi vida. ¿Cierto? Lo aplico. Porque todo conocimiento hay que aplicarlo a la vida, si no, no tiene su fundamento. El fundamento de la literatura está. Edipo Rey, profe, el destino fatal del hombre. Recuérdate. Edipo Rey, el destino fatal del hombre. El destino fatal del hombre.
Ese es el tema central de la obra, el destino fatal del hombre. Una de las características de la literatura griega era la predestinación. Hay personas que ya nacían, ellos decían que el hombre ya nacía con un destino. Tú nacías, tu destino ya estaba trazado. Ya tú nacías y tenías que buscar tu destino. De muchos era fatal, su destino era fatal. Y tenías que luchar contra esa fatalidad. Eso es lo que le pasó a Edipo. Luchar contra esa fatalidad que ya estaba predestinada. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de la predestinación. Profe, si esta obra me enseña y me dice que ya estaba trazado el destino del hombre y que el destino del hombre era fatal, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? Ahí está. Entonces tú tienes que ir buscando el destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Acaso está trazado? O como otros decían, que el hombre construye su destino. ¿Cuál es tu concepto del destino? Tigrillo de la promoción 2020. ¿Esto era tu destino? Justamente en la promoción 2020 iba a pasar todo lo que está pasando. Eso ya estaba trazado. ¿Alguien lo escribió eso? O como decían otros, ¿no? Que en el camino, entonces pueden suceder miles de cosas. Y tú tienes que afrontarlo. Y tú tienes que asumir ciertas cosas. Ahí está, ¿ves? Entonces te pones a reflexionar, te pones a razonar. Tampoco hoy te voy a decir cuál es pues ese concepto. Cada uno va a ir de acuerdo a sus lecturas, de acuerdo a sus vivencias, va a ir teniendo un concepto del destino. Pero en esa época, el destino del hombre era fatal. Por el mismo hecho de ser humano era fatal. Si tú lees toda la obra de Edipo, ¿y por qué pasa esta fatalidad? ¿Por qué sucede toda esta fatalidad? Por creer en los oráculos, por creer en los adivinos. Hasta ahora hay jovencitos que recorren pues a los oráculos, a los brujos, a los que leen la mano, los que leen o a los que leen la carta, la cartomancia, la quiromancia. Y el chico cree. ¿Cuántos de ustedes leen sus horóscopos? El chico lo primero que hace cuando papá compra el periódico es su horóscopo. Tauro, día bueno, hoy te encontrarás con el amor de tu vida. ¿Se dan cuenta, chicos? Yo me recuerdo una vez una chica, cuando fue al examen de admisión, ella ya estaba decepcionada, porque papá había comprado el periódico. Lo primero que buscó es su horóscopo. Géminis, día malo, es preferible no salir de casa. El mismo día que iba a dar su examen. Ese mismo día, miren chicos, psicológicamente ya estaba enferma ya. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a creer en los oráculos? Eso es el mensaje de esta obra. Eso es lo que nos ha querido decir Sófocles. ¿Qué es lo que sucede cuando confiamos en los oráculos? Cuando confiamos en los horóscopos. Eso es lo que nos ha querido decir. Lo que nos ha querido decir es eso. Chicos, no confíen en los oráculos. Tampoco pienses pues que tu destino está trazado. Tampoco pues que tú lo haces el destino. Sino que esas cosas se pueden, porque en ese pueden pasar muchas cosas, tienes que enfrentarlo. Como ahora, 2020, está pasando cosas, eso no estaba eso pronosticado. Sino ahora tú tienes que asumir, afrontarlo de manera responsable. Eso es lo que tienes que hacer, actuar de manera responsable frente a este destino. Asúmelo. Tienes que protegerte. ¿Ve? Tienes que, por lo menos, obedecer pues algunas recomendaciones que nos hacen las autoridades. Mírenme, chicos, eso es, hablar del destino entonces es hablar de Edipo entonces. Pero ¿cuál es el mensaje de esta obra? Que no confiemos pues en horóscopos.
No confiemos pues en los adivinos, ¿verdad, chicos? Ahí está, ahora sí están entendiendo cuál es la importancia, para qué se lee un libro. No, como les vuelvo a reiterar, no es leer por leer. Siempre, yo me recuerdo que siempre me decían, tienes que leer tal obra, tienes que leer ese libro. Y yo leí y no sabía ni para qué leía. Y entendí, pero ¿para qué leo? Vuelvo a reiterarles, chicos, ¿se lee para qué? La obra literaria nos sensibiliza para ser más humanos, para ser solidarios. Hemos perdido ese lado de humanos. Hemos perdido ese lado, chicos. ¿Se han dado cuenta cuando se inició este problema de esta pandemia? Todo el mundo comprando cosas, preocupándose por mí. ¿Y qué es de los otros? No hemos entendido ese lado humano, pues vivimos en un mundo capitalista, porque si no tenemos dinero, no servimos nada. Pero ¿dónde está el lado humano, chicos? ¿Dónde está la solidaridad? Eso es el mensaje de esta clase, de esta mañana, chicos. Esto es el mensaje de todo esto. Tal vez no te va a quedar muchas cosas, pero sí, tío, quiero decirte en esta mañana que el lado humano, la solidaridad, chicos, para eso te preparas. Para que mañana seas, pues, un profesional diferente. Para que no seas un profesional mediocre, pues. Para que no seas un profesional que solo vive para sí. Chicos, vamos terminando ya, fíjate. Eurípides, otro representante de la literatura griega, otro representante, más conocido como el trágico de los trágicos. Este es el trágico. Los dioses tenían que bajar para dar solución a los problemas. El más trágico de los trágicos, cambiamos de plumón, miren, el más trágico de los trágicos, Eurípides. El más trágico de los trágicos. Sí, el más trágico. Ese es Eurípides. También lo llamaron el filósofo de la escena. Tú vas leyendo las obras, un personaje razona demasiado cuestionamiento. Ve, vas a leer Eurípides. Eso nos enseñó. El filósofo de la escena. El filósofo de la escena. Tiene varios libros. Ifigenia en Aulide, Ifigenia en Tauride. Las Troyanas. Me encantan las Troyanas. Una obra principal de Eurípides, las Troyanas. Profe, ¿cuál es el argumento? Troyanas. Tú vas a ir descubriendo el mensaje a medida que vas leyendo. No es el mensaje que el profe te dice. No es que el profe te dice, di por rey, su mensaje es que no debemos confiar en los oráculos. Es debe ir buscando su propio. Eso es. Ahí está la riqueza de la literatura. Que cada uno tiene su mensaje. Para mí esto es importante. Para mí esto es el mensaje. ¿Se dan cuenta, chicos? Las troyanas, ¿cuál es el argumento de esta obra? Después de la guerra entre griegos y troyanos, termina la guerra y los griegos triunfan. ¿Y qué hacen, chicos? Van a repartirse el trofeo. Los griegos, los ganadores, van a repartirse el trofeo. Para mí ella, y para mí ella. Esto es para mí, pues. ¿Por qué? Porque soy ganador, pues. Porque he ganado, pues. Porque he triunfado, como yo soy el men, el hombre, el fuerte. Para mí, ella, para mí, para todos los guerreros empiezan a repartirse, pues. Como en todo sitio, como en toda institución, pues. Si tú llegas al alto mando y esto es para mí, para ti nada, pues. Todo es para mí. Empiezan a repartirse. Este es el mensaje. A mí me gustó este librito porque entendía que el hombre es así. El hombre triunfa y cuando el hombre es poderoso, todo es para él. Y el pueblo que se muera de hambre, pues, esto es para mí, pues. ¿Por qué? Porque soy ganador, pues gané. No el triunfalismo, chicos.
Jamás el arribismo, ¿ve? Mensajes de la obra literaria. Aristófanes, profe, vamos terminando, considerado como el primer cómico de la literatura. Primer cómico. Primer cómico de la literatura griega. Primer cómico de la literatura griega. ¿Estamos, chicos? Primer cómico de la literatura griega. Ahí está Aristófanes. ¿Por qué, profe, el primer comediante? Lo dicen en otros libros, primer comediante de la literaria. ¿Por qué? Porque este señor fue el primero que criticó los vicios de la humanidad. Cuando leemos a Aristófanes, una de sus obras principales, Las nubes, criticando el fraude. Las nubes. ¿Y por qué es importante las nubes, profe? Las nubes es importante el fraude. ¿Cuántas personas engañan? ¿Cuántas personas? Eso existe. Entonces tú lees la obra literaria y si eres así, voy a hacer esto para... Bueno, que tengo que engañar. Profe, yo no hago la tarea y me copio de mi amigo. El profe no se va a dar cuenta. Ya pues, eso es fraude, pues hijo. No lo has hecho. Pero yo soy vivo, pues vivo. Eso está denunciado. Si tú lees esta obra, el fraude, como método y como conducta, tú terminas de leer este libro y dices, hoy, esto es un mensaje para mí. No debo ser así. Mañana hago mis cosas y yo, no tengo que engañar. Estoy dando mi fastez y no he repasado nada y voy a plagiar al amigo y tengo 20, pues. Pero tú sabes que ese 20 no te pertenece, no es, pues, tejido. Has cometido fraude, pues te engañas a ti mismo, no solamente engañas al profesor o al calificador, no solo engañas a nuestros tutores que acá nos acompañan, no, te engañas a ti mismo. Entonces terminas de leer el libro Las nubes. Pucha, qué malo soy. Qué terrible que soy, cometo fraude, pues. No hago la tarea y me presto el amigo, pues, y presento la tarea y el amigo, increíble, ¿no? Doy mi ETA, no he estudiado nada y me copio del amigo, pues, y encima pruebo. Ajá. Chicos, Las nubes. Y no solamente critican a ellos, critican todos sus vicios que hay. Ahí está la obra del Pluto, a los adinerados, a los avarientos, a los que quieren para mí. Eso es lo que buscan ellos, las nubes. ¿Estamos, chicos? Ahí está el mensaje entonces de esta mañana. Si empezamos a recordar todo lo que hemos dicho, vamos a ir encontrando entonces de todo este tema que hoy hemos hablado, porque después de aquí hay otras literaturas, hay argumentos, podemos argumentar, podemos analizar. Recuérdate del análisis de la obra literaria. Yo me recuerdo cuando mi profesora me dejaba tarea, análisis de la obra literaria, Edipo Rey, me dejaba una ficha. Más de 50 preguntas que hasta ahora no me sirven. No, yo no sé ni para qué me dejaba ni para qué hacía, porque no entendí nada. Chicos, no es, pues, mensajes. ¿Cuál es el mensaje? He leído la obra de los suplicantes, ustedes van a leer los suplicantes, vas a leer Edipo Rey, vas a leer las troyanas, las nubes, y tú dices, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje que me deja estas obras? Ahí tenemos, chicos, una de las obras. Ya ahí tenemos el tema, ¿no? Ahí tenemos el tema de la literatura griega. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a concluir con este tema. ¿Ya, chicos? Estaremos entonces, no se olviden que ¿para qué se lee la obra literaria? ¿Por qué? ¿Para qué se lee la obra literaria? Porque nos da una enseñanza, nos da un mensaje.
¿Y qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que nos han dejado? Que debemos ser más humanos. Hemos perdido ese lado humano. En estos tiempos difíciles, chicos, la solidaridad. Hay que practicar eso, hay que ejercitarnos eso. Chicos, entonces repasen, ahí está el libro, ahí tienen las preguntitas, van a ir repasando, van a ir marcando, ¿ya? Ha sido pues una alegría haber compartido con ustedes este tema. Gracias, chicos.